tenemos ¿sí ven, por favor? ¿Ven, chicos? Hulda, ¿ven? Sí, doctora, sí se ve. Ya, excelente. Entonces, si hemos hecho el contenido de la patología prostática, lo que es hipertrofia benigna de próstata, cáncer de próstata, nos queda una de las patologías también pendientes, que son los cuadros inflamatorios de la glándula prostática, y hoy vamos con el contenido 7 y 10, lo que es litiasis urinaria y orquiepididimitis. De aquí en adelante, en las siguientes semanas, van a ser 2 clases por día. Entonces, para empezar, la litiasis urinaria es una de las patologías, al hablar de cálculos, en nuestra zona de Lambayeques es litogénica por excelencia. Probablemente la alimentación tiene que ver mucho, frente al norte, Tumbes, Piura, hay bastantes pacientes que nos llegan, por ejemplo, al Almanzor, con cálculos renales, con cálculos coraliformes, y yo tengo que ahorita, desde que he vuelto a ingresar al hospital desde abril prácticamente, están nuevamente incrementando, sobre todo las urgencias que más estoy viendo, más que retención urinaria, más que sangrado, los cólicos nefríticos. Cólicos nefríticos por enclavamiento, obviamente, de cálculo a nivel del ureter. Es lo más frecuente ahorita que nos está llegando, ¿no? Y ya nos viene un poquito el dilema, porque obviamente todos los recursos, las herramientas físicas no las tenemos, entonces tenemos a veces que derivar a los pacientes a Lima, y obviamente engorroso. Entonces, hablar de la parte de costos a nivel de hospital, también hay bastante ingreso de los pacientes, tenemos que dar terapia analgésica. Hoy en día la ventaja es del advenimiento de la tecnología, que permite dar ya tratamientos menos invasivos que antes, ¿no? Entonces, es una patología obviamente benigna, pero que indudablemente, cuando desciende la piedra del riñón, provoca tanta sintomatología que el paciente pues llega a emergencia con mucha facilidad. Entonces, ¿cómo podemos definir la litiasis urinaria? Consiste en la presencia de componentes, esperen para ponerlo acá, para no interrumpir. Ya, ahora sí, vamos. Consiste en la presencia de los componentes sólidos en la orina, sólidos, litos, en el aparato urinario. La definición, cuando ustedes encuentren nefrolitiasis, se refiere a cálculos en el riñón. Urolitiasis, cálculos en cualquier parte del aparato urinario, desde las papilas renales hasta el meato uretral, ¿no? Litiasis urinaria, urolitiasis, nefrolitiasis, o pueden ustedes ya definirle, doctora, ahí litiasis piélica, litiasis ureteral, litiasis vejiga, en vejiga o vesical, litiasis a nivel de la uretra o del meato uretral, ¿no? Entonces, pueden definirla y van a encontrar esas denominaciones en los libros, ¿no? Litiasis o cálculo es lo mismo. En la parte epidemiológica, para que tengan en cuenta, miren la prevalencia en Estados Unidos, en torno al 5 al 12%, afecta el 1 al 20% de la población general, hay una tasa de recurrencia de un 50% hasta un 70% a los 10 años. Un 75% de pacientes con cálculo urinario lo expulsan de forma espontánea y hay un 25% que necesitarán de un procedimiento urológico. Cosas que rescatar, la recurrencia de los cálculos, por lo cual a los pacientes, no me canso de decirles siempre, paciente con cálculo, hay que siempre informarles, darle la consejería que tienen que tener un control después. Hay doctores que me dijeron que tenía cálculos y después ya no me he hecho ver. Siempre es bueno, de todas maneras, hacerse una imagen de control o pasar la consulta urológica para tener un control, porque vuelven a formarse hacia las piedras. Luego, lo mejor es la eliminación espontánea. Pero ¿qué pasa? Y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, estamos hablando de un conducto que es el uréter delgadito, donde el área pues estamos de 4 a 6 milímetros, y si los cálculos aún siendo pequeños se obstruyen, entonces, doctora, pero usted me dijo que no iba a tener dolor. Lógico, cuando esos cálculos están arriba en la fábrica, no hay problema, porque obviamente no generan daño. Pero que, doctorita, a mí me dijeron que tenía cálculo y hoy día justo llegué al hospital y yo siento que, porque ya no puede, este dolor me hinca, yo siento que la piedrita a veces me hinca. Hay que tener, o sea, poniendo mucho cuidado si es cólico nefrítico o lumbalgia. Pan caliente para el urólogo en nuestra consulta, las famosas lumbalgias. Una cosa es fibromialgia, ya lumbar, y otra cosa es el cólico nefrítico. Y es bien cierto que va a depender un poquito también de la ubicación de la piedra.
¿no? Si está a nivel renal, a nivel de pelvis, urétero, vejiga, o por último en la uretra. Entonces, lo mejor es que lo expulsen de manera espontánea. Señora, dentro de todo lo malo, lo está eliminando, eso es bueno. Ahora hay que ver si usted lo elimina espontáneamente o le tenemos que ayudar con algún procedimiento o alguna intervención quirúrgica. Un 25% van a necesitar del urólogo para un procedimiento o en algunos casos para una intervención quirúrgica, ¿ya? Ahora, dentro de los factores de... Ay, de los factores de riesgo tenemos factores generales, endógenos, exógenos, y hay que tener en cuenta que hay una estimación de 1 de cada 10 personas desarrollarán cálculos urinarios alguna vez en su vida. Dentro de los factores endógenos, el sexo, la edad, la raza, la herencia. Dentro de los factores generales exógenos, la dieta, la ingesta hídrica, tenemos que ver el peso, y otros factores ya más específicos. O sea, hay factores generales, factores específicos, y hay factores endógenos y exógenos. Dentro de los endógenos tenemos el sexo, se calcula que desarrollan en cálculos en hombres, quienes 2 veces a 3 más propensos que las mujeres a desarrollar este problema. La edad es relativamente infrecuente antes de los 20 años, también hay litiasis en paciente en población pediátrica, revela una incidencia máxima entre los 40 y 60 años. En la raza, entre los varones estadounidenses, observaron la incidencia más alta de enfermedad litiásica en blancos no hispanos, seguidos por hispanos, asiáticos y afroamericanos. Si vemos el porcentaje, un 70, 63 y un 44% respectivamente. La herencia, el 25% de pacientes litiásicos tienen antecedentes familiares. Es muy importante. Y dentro de los exógenos, la dieta, una dieta rica en proteínas favorece la hipercalciuria, la hiperuricosiuria, la hiperoxaluria y con precipitación incluso de oxalatos de calcio. Por eso que ahí es la clave. Muchos pacientes, por ejemplo, vienen de Piura, yo lo relaciono un poco al agua, al consumo de mariscos, ¿no? Todo lo que son mariscos es una gran, ahí comen mucho conchas negras. Nunca se ha hecho un estudio de ver por qué tanto diabético, tanto hipertenso, o sea, creo que depende mucho también de la alimentación. Y la ingesta hídrica, una ingesta hídrica a veces muy pobre. Nosotros, la mayoría, por ejemplo, los profesionales de salud, bueno, yo difícil que cargue a veces me dura de repente, me compro mis frascos, todo bonito, voy al hospital, pero me dura, pues, sabe, esa cultura de llevar mis frascos poco tiempo, ¿no? Yo entro a sala, hoy día que pido volando, recién llego acá a tomar un poco de agua, no salgo de la consulta, entonces son como 5 o 6 horas a veces que seguimos. Entonces imagínense con otras actividades, qué cantidad de agua tomamos al día. La prevalencia y el riesgo de la enfermedad litiásica se correlacionan en forma directa con el peso y el índice de masa corporal en ambos sexos. Si bien la magnitud de la asociación fue mayor en mujeres que varones, ¿no? La obesidad, asociada al tipo de alimentación, a la pobre ingesta de líquidos, si hay antecedentes familiares, todas las personas como si tienen todos esos factores de riesgo, pues son ingredientes vitales como para que me hagan la mejor receta que sea un cálculo a nivel de la vía urinaria. Dentro de los específicos, la litiasis cálcica, por si acaso, está asociada a más enfermedades también metabólicas, como el hiperparatiroidismo. Y en el caso de la litiasis de Struvita, que son las famosas litiasis coraliformes, que adoptan la forma como de un cuerno, como diría en la consulta, me decía una paciente en la mañana, ¿no, doctora? Pero, ¿y qué pasa si ya, pues pierdo mi riñón? Me dice, porque de ahora tengo que viajar a Lima, le digo, señor. Pero como usted dice que con un riñón uno puede vivir, pero es un órgano, o sea, usted de donde sepa, le digo, sabe que usted de repente tuviese una bola mágica, que ese riñón nunca se va a enfermar, que nunca me va a hacer un cáncer, que nunca se va a enfermar de otros cálculos, lindo fuera. Yo le digo, ah, señora, se queda con un solo riñón. Pero obviamente ya si abruptamente pasa un problema en su otro riñón o de repente una caída, se lesiona ese único riñón, se va a la diálisis toda la vida. Y de algo que se puede tratar. Si ya tuviese una masa que es un cáncer, alta posibilidad de que sea un cáncer, pues me la juego y obviamente bien prefiero vivir, doctora, mejor sáqueme todo. Pero en este caso, todavía tenemos población que pierde riñón por cálculo. En el caso de la litiasis de Struvita, está asociada a infecciones urinarias, bacterias que provocan o se producen la ureasa y degradan la urea en amonio y bicarbonato. Aumentan el pH de la orina. Litos de crecimiento muy rápido, ya adoptan la forma sobre todo de las estructuras urinarias como especie de un cuerno. Los cálculos coraliformes son cálculos grandes.
y ahí está asociada sobre todo a estas bacterias la uriácea, como por ejemplo el Proteus mirabilis, que es en la cabeza. Si le dicen bacteria que está más asociada a litiasis coraliforme, Proteus, y asociada a infecciones urinarias. Entonces vemos que en la fisiopatología la orina es una solución acuosa inestable. Hay factores, obviamente, orgánicos e inorgánicos, y sobre todo los inorgánicos, el citrato de potasio, el magnesio, el pirofosfato, que son sustancias que inhiben la cristalización, la agregación y el crecimiento, o sea, como un balance, ¿no? De estas macromoléculas orgánicas e inorgánicas. Entonces podemos decir que la litiasis urinaria es un conjunto de factores. Es una enfermedad multifactorial. Por un lado, el aumento de solutos en orina, las modificaciones del pH, la disminución de los famosos inhibidores de sustancias inorgánicas, ya que evitan la cristalización o agregación de solutos, disminuyen, por ende, mayor predisposición a la formación de cálculos, anomalías genéticas. Si yo tengo un paciente que obviamente tiene acá, a nivel renal, a nivel de la pelvis, una estenosis de la unión piel-ureteral. Doctora, o tengo una estenosis del uréter que no me di cuenta, tuve un procedimiento hace mucho tiempo, y eso me he dado cuenta ya grande. Hay una estasis de orina, y precipita obviamente la orina, y genera solutos que al final son piedras o cálculos. Entonces, cualquier anomalía en la vía urinaria que genere una estasis de orina está más propenso a infecciones urinarias, está más propenso a formación de cálculos. Las mismas infecciones urinarias también precipitan y obviamente la formación de cálculos, como por ejemplo los de Struvita. Pero a su vez, hablar de cálculos es un círculo vicioso. Hablar de cálculos es también hablar de orina contaminada. Cuerpo extraño, que con una facilidad tremenda el paciente me puede hacer infecciones urinarias por la presencia de ese cuerpo extraño, en este caso el cálculo. Hay etapas litogénicas en la formación de las piedras. Tenemos la nucleación, que es la formación de una partícula cristalina, la agregación, una agregación primaria, sobre cristales ya formados se forman otros nuevos y se adhieren. La secundaria son cristales ya formados, se unen entre ellos mediante sustancias aglutinantes. Viene la fijación y el crecimiento de estos cristales, que va favorecido por la disminución de los inhibidores y por la sobresaturación de la orina. Entonces, etapas litogénicas: nucleación, agregación, fijación y crecimiento. En la etiología, los cálculos mayormente están formados por calcio, están formados por estruvita, por ácido úrico y cistina. ¿Ya? Calcio, estruvita, cistina y ácido úrico. Son los principales compuestos. A la cabeza, calcio. Tenemos el oxalato de calcio, la hidroxiapatita y el bruchite, que no es más que el fosfato dicálcico dihidratado. Estruvita, que es el fosfato amónico magnésico, son los famosos cálculos coraliformes. Tenemos cálculo de cistina y cálculo de ácido úrico. Y si vemos, por ejemplo, los sales de cálcicas, como les decía, en porcentaje, prácticamente representan el 80%, ya el 80% de la formación de las piedras, ¿no? O sea, la mayoría de los cálculos que llegan a consulta son por composición de, o sea, con composición de calcio. En el varón es más frecuente asociaciones y enfermedades como la hipercalciuria, la hiperuricosiuria, que al final favorecen la formación de las sales cálcicas, se desarrolla en un pH alcalino. Y en una radiografía se ve blanco, ¿no? Una imagen, uno de la radiografía, radiolúcido, doctora, o radiopac. Radiopac, o sea, se ve blanco. Ya radiolúcido no se ve, o sea, negrito. Ya, y hay una morfología y un tratamiento específico. En los cálculos de estruvita representan el 10 al 15%, más frecuente en mujeres. Causa, como les había mencionado antes, infecciones por gérmenes, productores sobre todo de esta enzima, la uriasa. Y en eso está a la cabeza Proteus. ¿Ya? Proteus asociado a cálculos de estruvita. ¿Se desarrollan en qué pH? Alcalino también. Y obviamente hay una morfología y un tratamiento específico. En los de ácido úrico representan el 5 al 15%. Se desarrolla más frecuentemente en hombre, asociado a la enfermedad de la gota, 50%, y también en las causas obviamente idiopáticas, menos de 50%. Se desarrollan en pHs ácidos, son radiolúcidos, o sea, no se ven. Yo tengo, doctora, una sospecha alta de que sea un cólico nefrítico el dolor de la paciente.
le hago una plaquita, todo solamente tengo eso en mi posta médica, o en mi centro de salud tengo para tomar placas, y veo, obviamente, no veo nada. Pero si yo tengo la sospecha, pues tengo que derivar, porque este paciente no es el mejor examen, justamente esa es la limitación de la radiografía, cuando son cálculos de ácido úrico o de cistina, no se ven, pero no dice, no se ven, pues no es cálculo, no. Tengo que afinar y ampliar una imagen que sí me va a dar el diagnóstico y que permite ver todo tipo de cálculos. Entonces, en este caso se desarrollan en pH ácidos, igual que la cistina, y sobre todo en la radiografía son radiolúcidos. En la cistina, por ejemplo, es menos frecuente del 1 al 3%, tanto varón como mujer van, ¿ya? Y está asociada a enfermedades como, por ejemplo, la cistinuria, ¿no? Se desarrolla en pH ácido y también tiene una morfología y tratamientos específicos. Ahora, dentro de la clínica tenemos paciente asintomático y en el otro lado tenemos paciente sintomático. O sea, hay un paciente, y esto va a depender, a nosotros los médicos, los urólogos, nos importa saber dónde está la piedra, tamaño de la piedra, por eso que va a depender, porque el tamaño, cuán obstructiva es la piedra, mi vía urinaria, cuánto me obstruyó la vía urinaria, y lo otro, la densidad de la piedra. O sea, me refiero más exactamente a la dureza de la piedra. Pues una piedra chiquita, doctora, pero es dura. Y ahí yo tengo un examen que nos ayuda muchísimo para el diagnóstico, que es la tomografía, sin contraste. La medición se da en unidades de Hounsfield y es la que me va a determinar la dureza de la piedra. Cuando hablamos de cálculos más de 1000 unidades de Hounsfield, son cálculos duros, o sea, cálculos difíciles de fragmentar. Y es importante decirle al paciente, porque yo voy a decirle de repente, le doy una sección de litotricia, señora, no va a botar la piedra sino más. Tengo que decirle que probablemente voy a 2, 3, 4 sesiones de litotricia corpórea. ¿Ya? Entonces, recuerden que lo mejor es que se elimine espontáneamente. Pero ¿qué pasa si estos calculitos están acá arriba, como en el lado izquierdo del riñón, por ejemplo, el riñón izquierdo? Ahí no hace nada. Pero si esta piedrita de repente baja, desciende, acá sí. Obviamente me va a obstruir todo el lumen del uréter, ¿no? Acá cálculos más grandes no son capaces de atravesar el uréter. Por ejemplo, el paciente hoy día me dice, doctorita, no me vio mi imagen ayer, le hago la tomografía, le veo la tomografía y tiene obviamente un cálculo grande, más o menos de 2 centímetros. ¿Cuándo habrá eliminado esa piedra? Lo tiene abajo prácticamente para llegar a vejiga y ha hecho que el riñón ya se pierda, pero no es una bolsa, es un chiquito. Y luego, señor, ¿desde cuándo? ¿No? Para que arroje, o sea, para que elimine esa piedra de 2 centímetros. Imagínense, pasó cuánto tiempo. Ya, y sobre todo me dice, doctora, yo tenía un dolor acá abajo, no le hacía caso. Sí me ha dicho otro médico que probablemente ese cálculo ha hecho que mi riñón ya se achique con el tiempo. Entonces, esas eran sus palabras del paciente. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones tenemos los dos lados. A la cabeza, el cólico renal. Me puede también dar dolor lumbar, me puede dar sangrado micro o macroscópico, ya por eso que es importante decir, cuando ustedes tengan pacientes con sangrado, señora, usted elimina la orina con sangre con o sin dolor. Muchos de los casos, sobre todo acá, están asociados a hematurias con dolor. Bacteriuria persistente, porque estamos hablando de un cuerpo extraño, al final obviamente la orina sale contaminada. Infecciones urinarias me puede dar, porque yo les he dicho que al final, por dos cosas. Uno, porque tienes una capacidad obstructiva, me va a limitar obviamente el paso, no me va a permeabilizar la vía urinaria porque lo va a tapar. Y la otra, porque la piedra es un cuerpo extraño y al final, como cuerpo extraño, pues me genera una orina contaminada totalmente. Insuficiencia renal, puede haber una insuficiencia renal aguda, si está asociada a una infección, si está asociada a una, de repente, si es, me puede dar una insuficiencia renal abrupta aguda, cuando de repente es un paciente monorreno y que está enclavado justamente el cálculo en su éter. Entonces me puede llevar a una insuficiencia renal. Anuria, ojo, ¿en qué casos, a ver, Leslie, ¿en qué casos crees tú que los cálculos me pueden dar anuria? Leslie. Doctora. Hola, buenas tardes. ¿En qué casos crees que me podría dar anuria? O sea, no hay misión, no encuentro volumen, te llega a emergencia y obviamente, ¿en qué casos tú sospechas? Y con alta posibilidad, porque hay un cálculo, pero para que te llegue al paciente decirte, ¿sabes qué, doctora? No orino nada. ¿En qué casos crees tú?
¿Alguien que le pueda ayudar? ¿En qué casos creen? ¿En qué casos creen ustedes que puede el paciente presentar anuria o llegar con un cuadro de anuria por enclavamiento de piedra? ¿Nadie? Es importante, chicos, ver, por ejemplo, si me llega un cuadro de anuria, dice doctora, pero para que no orine, salvo que este paciente esté totalmente, obviamente, séptico y por su mismo cuadro me ha hecho una ira, me ha hecho un problema infeccioso que me llevaba prácticamente, el paciente llega a una oligoanuria, anuria, y sobre todo la anuria, así como tal, cuando yo tengo obstruido los dos lados. Uropatía obstructiva bilateral por cálculo. Doctora, cálculo acá arriba, cálculo también el uréter. O caprichosamente tengo los dos uréteres tapados, ¿ya? Entonces generan obviamente un cuadro de anuria. Lo otro, doctorita, paciente es monorreno. Hay un monorreno, hay gente que nace con un solo riñón, ¿ya? Y se obstruye para mala suerte también, esa es el único uréter. O hay gente que son monorrenos funcionales, que tienen obviamente pacientes que tienen sus dos riñones, pero es uno nomás el que funciona. Como en mi caso, mi pacientito que tiene un riñón chiquito. Ese paciente está viviendo más con un solo riñón. Entonces, en esos casos, ya te puede venir con un cuadro de anuria total. ¿Ya? Pío, hidronefrosis o sepsis. Pío, pus, hidro, agua, nefrosis, riñón. O sea, ya, doctor, hay un cálculo enclavado. Primero era hidronefrosis, porque como no ha orinado, no orinaba, o sea, no pasaba por ese uréter, perdón, no pasaba la pichi, eso ha ido distendiendo con el tiempo. Pero llega a esa agua se convierte después en pus, ya sea una hidronefrosis, es una emergencia prácticamente en urología. Hay que entrar a operar a esa paciente. El síndrome misional, también tenemos el síndrome misional irritativo, generalmente en los cálculos que están en vejiga, o cálculos que están en la desembocadura vejiga, o en la misma vejiga, o en cálculos en la uretra. El paciente viene con mucha sintomatología misional, o sea, doctora, tengo ardor, me fastidia, orino por poquitos, tengo una sensación de un vaciamiento incompleto, por cálculos generalmente que están en la parte baja, ¿ya? Entonces, si vemos acá, arriba, por ejemplo, puede el paciente estar asintomático, con cálculos pues muy chiquitos, arriba no me hacen nada. Cuando hay una obstrucción del infundíbulo puede dar dolor lumbar, ¿ya? Dolor. Hematuria persistente e infecciones recurrentes. Si hay cálculos en la pelvis, si ven ustedes esta imagen, por ejemplo, tiene el cálculo acá grande. Acá si está en todo ese continente, probablemente de repente me genere infecciones, una estasis de orina, pero pasa la orina, doctora, pasa la picha, no hay problema. Pero si está este cálculo acá a nivel de la pelvis, a nivel de la unión pielo-ureteral, me va a tapar toda la orina, doctora. Entonces hay un ángulo, hay un dolor muy exquisito, que generalmente da un típico dolor a nivel de la zona lumbar o a nivel de flanco, y camina, doctora, ese dolor. Hay gente que ahí viene, doctora, camina, o a veces queda nomás el dolor ahí. Sobre todo, cuanto más alto, a veces generan un dolor acá, ¿no? A nivel de la fosa lumbar, a nivel de flanco. Dependiendo de qué lado, algunos dicen, doctora, me duele todo mi abdomen, acá, toda la parte derecha. O camina el dolor bastante. Entonces, todas esas cositas, obviamente, va a depender de cuán obstructiva y la localización. Si vemos acá, por ejemplo, en uréter superior, ¿ya? En el tercio superior, en uréter hay que ver si se da en el tercio superior, medio, inferior. En las tres puede dar el típico cólico nefrítico. Es un dolor que va intenso, que va en el flanco o en la parte lumbar, y luego se irradia hacia los genitales, ¿ya? Se irradia tanto en varón como en la mujer. En el lado superior, la hematuria puede estar presente. En el uréter medio, igual va a dar el cólico. Hay que recordar también que desde el punto de vista anatómico, es la segunda estrechez, sobre todo aquí montan el uréter a los vasos ilíacos, y de un tubo de 6 milímetros lo baja a 4 milímetros, es delgadito, ¿ya? Y puede también acá, doctorita, ya pasó, mire, ha bajado todo, pero acá se ha quedado, en el uréter medio. Algunos van hacia la parte más inferior, hacia la vejiga, o a nivel de la unión urétero-vesical. ¿Por qué? Porque ahí viene también la otra estrechez normal, natural del uréter, generalmente en la desembocadura de la vejiga. Es una tercera estrechez.
Tenemos 3 estrecheces fisiológicas normales del uréter, a nivel de la unión piel-ureteral, a nivel del monte, sobre todo por donde pasan los vasos ilíacos, y a nivel de la desembocadura a la vejiga. Entonces son las zonas que fácilmente el cálculo que desciende de la fábrica caen, van cayendo, doctora, y pum, se clava. Doctorita, tengo un dolor, ay, Dios mío, y va, camina. Ya, doctora, yo he venido, doctor, una vez, pero me he encontrado cita, dicen las pacientes. Ya hace una semanita estoy así, pero ahora ya no me duele acá arriba, acá abajo, doctora, me arde para orinar. Quiero orinar, doctora, tengo un apuro para orinar. Si es una paciente en emergencia, ¿no? Porque ya el cálculo caminó. Ya cuanto más bajo sea la localización de la piedra, me va a dar un síndrome miccional irritativo. Pero generalmente, en ureter superior y medio, da el típico cólico nefrítico. En la vejiga se localiza, va a dar polaquiuria, nicturia, ardor uretral, tenismo vesical, algunos retención urinaria de orina, si el cálculo se enclava caprichosamente en el cuello de la vejiga. Si vemos acá, y obviamente viene un cálculo, y viene acá, y se localiza acá. Imagínense, todo lo que fuera piedra, esto piedra. ¿Cómo el paciente va a orinar? No hay salida. Entonces, obviamente, este paciente me viene con una retención urinaria. Una vez, doctora, vaya a emergencia, una interconsulta y un paciente que está pero maldito, se queja porque no puede orinar. Lo veo, un cálculo en la punta del pene, que lo botaba, se veía ahí el cálculo. Lo malo que el meato, que es así una zona, es una como boquita de pescado, ¿no? Así ustedes, para los varones que no, que justamente ahí a nivel genital, lo que ustedes vean ahí como es como un ojalito, ¿no es cierto? Y se pone así, se presenta el cálculo de manera transversal, caprichosamente. Uy, Dios mío, el paciente ya ahorita saque de la piedra. Me aguantó hasta la anestesia local y le hice una medotomía en el misma emergencia, en el tópico, porque el paciente obviamente no aguantaba la retención. Sacaba la piedra, pero más que viola esto, quería triturar. La otra es pasarla nuevamente a vejiga. La idea es que saca la pichi, pero que corre ese riesgo de que raspe su uretra y obviamente termina lesionando y después se forma un callo y hemos visto estrecheces de uretra porque obviamente la laceración previa, ¿no? Traumas generalmente por retiro a veces de cálculos. Entonces lo mejor es obviamente sacar la piedra cuando esté en la punta del pene. Entonces ahí obviamente el paciente va a venir con una retención de orina. Cuando se expulsa, la piedra puede aparecer hematuria, distrito sangrado y disuria, sí. ¿Ya? Sangradito, de repente, doctorita, yo he sentido un cólico fuerte, y ya después me vino así orinado sangre, doctor. De repente, a la hora que cayó, obviamente, desfasé, la lagrimé, provocó un sangrado en el paciente. Entonces, en el diagnóstico, lo vital, chicos, anamnesis y su exploración física. Grábense, cuando tengan en emergencia, como les he dicho en todos los grupos, lo primero, doctora, me viene dolor abdominal. Lo primero que yo tengo que descartar, que no sea un problema agudo, abdomen agudo quirúrgico. A mí me ha pasado en el otro grupo, casi la última práctica, el último día de práctica. No me presenté porque tuve una emergencia. Yo siempre les aconsejo, descarten primero abdomen agudo. Yo estaba respondiendo a las interconsultas, dicen, doctora Salazar, viene un paciente y me lo pasan de tópico de cirugía, lo evalúan y al toque, urología. Mi papá no puede orinar, doctora, mi papá no puede orinar. Ay, ayúdelo, doctora. Y gritaba el señor. Y venían con toda la camilla de Tumán al paciente. Yo le digo, le intento, el técnico dice, doctora, ya, usted misma cae. Pero lamentablemente, pues, el procedimiento ahí en emergencia está saturado ahorita de pacientes. O sea, los ambientes donde uno podía examinar se han ocupado también de pacientes. Entonces, lo único que le dije, ya, pásame sondas, silocaína, mientras que avanzaba con otros pacientes. Silocaína, por favor, señora, vaya a traer de farmacia ya. Preparo todo y no pasaba la sonda. No pasaba la sonda delgadita. Entonces dije, ¿sabe qué? Aprovecho en la mañana, me voy a sala de procedimientos de urología, llévenlo. Y el paciente también venía, ¡au! Entonces miren lo que le pasa. O sea, este paciente, después le hemos hecho la talla, porque no pasaba, tenía una estrechez en el pene. Ya le hicimos una talla, y este paciente, obviamente, después que hacemos la talla, ya despidiéndonos, hace un paro ahí en el procedimiento. Paro, yo, ¿qué? Este paciente al final, lo que aparentemente era una retención de orina, que sí la tenía, obviamente derivamos la orina, estaba bien, pero obviamente tenía una trombosis mesentérica.
O sea, el dolor no era tanto por la retención, sino por la trombosis. O sea, yo me gané, como se dice, me dijeron la doctora, se ganó el bingo la doctora Cole, de recibimiento. O sea, todo o sea, pasar sonda y justo el paciente tenía una estrechez, no le podía pasar y tuve que hacer la talla vesical, que está bien indicado, pero creo que era más el dolor por la trombosis que por la retención urinaria. Salió piche, obviamente, cuando hicimos le pusimos el trocar en la pancita, ¿no? Pero había un dolor, obviamente, más fuerte, y cuando vamos a abrir al paciente, porque el paciente tuvo que entrar a la sala, porque se chocó, gracias a Dios, que lo sacamos del paro, lo llevamos a emergencia y entramos nuevamente a sala, era una trombosis de todo el marco colónico, se había infartado. Entonces, mi mensaje acá es, cuando ustedes tengan un dolor abdominal, primero vean todo, lo primero, abdomen agudo, piensen en abdomen agudo primero. Doctora, pero hay un cólico ahí, el cólico ya le va a generar dolor, pero no lo va a matar al paciente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es explorar bien, ya, hay una exploración física. Acá, de acuerdo a las guías, a la guía de la Asociación Europea de Urología, paciente que tenga un cólico hay que pedirle un examen general de orina, hay que pedirle una creatinina sérica, y el cultivo cuando hay sospecha de una infección urinaria concomitante. ¿Ya? O sea, hay que pedir esas tres cosas, no pueden faltar. ¿Qué doctora, le voy a pedir hemograma, todo? Sí, pero el examen, ¿por qué? Porque nos puede orientar también un examen general de orina. Ahora, si yo tengo sospecha, pido cultivo. Lo malo que en emergencia a veces no te lo procesan. Pero sí hay un examen general de orina. La función renal que tengo que saberla, porque no vaya a ser, doctora, no sé, de repente está trepado, no sé si es un paciente que tiene comorbilidades, si es un paciente que el problema agudo hace que exista, que en él se presente una hiperazoemia, no lo sé. Si es monorreno, con mayor razón. Si hay uropatía bilateral, con mayor razón tengo que pedir todos los exámenes y todos los exámenes generales. De una vez que yo me quedo con eso, ya obviamente ver si también se asocia a macro y microhematuria, puede apoyar el diagnóstico, pero también puede estar ausente. En un examen general de orina a veces nos sale trazas de glóbulos rojos, y si hay cólico, más lo asocio que a posible cálculo. Leucocituria, sobre todo a la reacción inflamatoria por el paso del cálculo. Si existe abundante piuria, hay que descartar una infección urinaria concomitante, ¿no? Cristales nos indican a veces, no necesariamente, como no tiene cristales no es cálculo, no necesariamente. En pHs ácidos, ya saben que los cálculos de ácido úrico y cistina reina, en los pHs alcalinos, los de calcio y de fosfato amónico magnésico, que es estrubita. El hemograma es importante, sobre todo cuando pensamos en un cólico renal complicado, ya, para ver si se asocia también o de repente está asociado a un cuadro séptico. Y obviamente hay una lesión a la izquierda de los abastonados, y eso me lleva pues a ver más o menos cómo se presenta el paciente, ¿no? Con el cólico nefrítico, y de ahí, si le resolvemos la causa, cómo después evoluciona. En el diagnóstico, el primer examen es la ecografía, mas no es el mejor examen, ojo, es la ecografía. Doctora, ¿qué le pido yo? Yo estoy en la clínica, estoy en mi salud, le puedo pedir una ecografía, pida la ecografía. Ya, una ecografía abdominal, una ecografía renal, reno, vésico, prostática, pedimos generalmente a todos los varones, o una reno vesical, pido una ecografía por último abdominal. Hay que tener en cuenta este detalle, que detecta cálculos mayores de 4 milímetros, que están situados en la unión piel-ureteral y en la unión uretero-vesical, ayudan mucho estos en la ecografía, sobre todo cuando está dilatada, ayuda mucho, ya, y me da chance para poder descartar otras patologías también. Ahora, la dilatación de la vía, y hay que tener en cuenta que cuando ustedes vean ureterohidronefrosis o pielocaliectasia, no se correlaciona a veces con el grado de obstrucción, pudiendo existir cólicos sin que observe dilatación. He tenido una paciente que tenía cólico y no, doctora, pero es un cálculo pequeñito, y no estaba tan dilatado, y el paciente venía con dolor. O podemos encontrar, doctora, hay una estenosis piel-ureteral, el paciente viene con dolor, y de repente se le opera y queda bombado. Hay gente que queda totalmente distendido. Y me dicen, doctora, no, pero no hay nada que lo obstruya. O los reflujos vesiculoterales, no hay nada que lo obstruya, pero hay una dilatación. La desventaja de la ecografía, chicos, es que no sirve para ver ureter, salvo que esté dilatado. Entonces, eso sí es importante, por eso que tenemos otros exámenes que obviamente nos dan diagnóstico. La radiografía simple, la tomografía y la urografía excretoria. Si vamos acá,
La radiografía simple, el 90% de los cálculos son radiopacos porque son de calcio o de estrubita. Entonces se van a ver. Pero hay cálculos que no se ven, que son los cálculos de ácido úrico. Factores limitantes. El tamaño del cálculo no permite ver cálculos menores de 2 milímetros. La baja tonalidad, el 10% de los cálculos son radiotransparentes. La superposición del intestino neumatizado y la interposición de hueso. Esa es la desventaja de la placa simple. ¿Ya? Y ven esta imagen, por ejemplo, acá. En esos cortes, ven cómo se ve, miren, tal cual, como pelvis, acá la pelvis, los cálices, ¿no? Son imágenes radio opacas. Doctor, acá en el otro lado veo una imagen radio opaca. Por la localización, acá también hay imágenes radiopacas. Y si acá, bueno, esta es una imagen que lo saqué de una urografía excretoria también, porque acá si vemos más fino, acá hay un riñón en herradura, y con cálculo en el uréter y con cálculo acá en la pelvis. Miren acá un cálculo en el hueco pélvico, imágenes radiopacas. La radiografía nos sirve, pero ¿qué pasa para esos cálculos que nosotros decimos los de cálculos de ácido úrico, los cálculos de cistina, que son radiotransparentes? La tomografía es el mejor examen. Y acá vemos diferentes cortes axiales y cortes coronales. Qué bonito que se ve la imagen radiopaca, la que se veía en una placa. Estas son imágenes hiperdensas en tomografía, hiperdensidad, ¿ya? Que simulan, obviamente, nosotros podemos decir que impresiona una imagen hiperdensa y por cálculo, ¿no? Una imagen hiperdensa, hipodensa. Lo blanco es hiperdensa. Entonces acá vemos un cálculo, nos importa mucho ver el tamaño, las unidades de Hansen del cálculo, y todo eso nos da el tecnólogo, tiene que poner las unidades de Hansen, ¿ya? Y la hiperdensidad. Entonces, el gol estándar acá para, obviamente, definir bien, ¿no? Para cálculos es la tomografía abdominopélvica sin contraste. No le metan contraste, no digan, ay doctora, no, ya le indiqué con contraste, aparte que es caro el examen, si fuese en la clínica, y enmascara la sustancia de contraste en la piedra. Salvo que yo tenga sospecha, salvo que yo esté dudando, que sea un cálculo en el ureter y diga, bueno, pues no sé. Entonces, en esos casos, de repente yo quiero ver, ¿será un fecalito abajo o es un cálculo? No lo sé, entonces ahí yo puedo sumarme un examen contrastado para ver realmente si es parte del ureter o es una figura externa al ureter. Pero acá el gol estándar para diagnosticar la litiasis es la tomografía abdominopélvica sin contraste, ¿ya? Y acá vemos otro examen que también nos apoya muchísimo, sobre todo para los cálculos de riñón, la urografía excretoria. Es un examen radiográfico, ¿ya? Es un examen contrastado que me permite ver la filtración, si los riñones filtran y también excretan. O sea, me da un informe anatómico y funcional, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá una radiografía simple, una placa, por ejemplo, pero acá hay una, ya la metió contraste, muy bonita acá, por ejemplo, en la monografía. Hay un contraste, se ve bien la pelvis, el riñón, la parte excretoria. Acá tenemos otro corte, este riñón en herradura, que se ven las imágenes radiopacas. Y acá, por ejemplo, vemos, en este mismo paciente, filtra una pielocaliectasia, una pelvis media abombada, ¿no? Y acá también los cálices dilatados. Entonces, la tomografía ve todo tipo de cálculos, excepto, acá los que no se pueden ver en la tomografía son los que tienen matriz producida por un medicamento que es el Inminavir, que es un inhibidor de la proteasa en el tratamiento de los pacientes con SIDA. Pero de ahí puede ver todo tipo de cálculos. Y si vemos acá los de calcio, como se ven en una placa, radiopacos, el de ácido úrico, radiolúcido, el de estrubita, radiopaco, y el de cistina, moderada opacidad, ¿no? Las densidades, miren, los cálculos de calcio son cálculos duros, que tienen más de 1000 unidades de Hansen. Eso es importante también saber. ¿Ya? Y ven, por ejemplo, en las unidades de Hansen. Y es importante, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico se rompen más fácilmente porque son de 200 a 450 unidades de Hansen. En cambio, los de calcio, más de 1000 unidades de Hansen. Y vemos algunas causas, ¿no? En este cuadro, causas que también pueden llevar, obviamente, a la aparición de determinados cálculos.
Diagnósticos diferenciales. Va a depender de dónde venga el dolor. Doctora, si es una pielonefritis, estará asociada a fiebre, una lumbalgia, síntomas generales. Un dolor musculoesquelético, las famosas todavía fibromialgias que empeoren con el movimiento. Doctora, es más seguro que puede ser un dolor muscular, un dolor musculoesquelético, ¿no? La apendicitis, una sensibilidad o irritación peritoneal en fosíliaca derecha. La colecistitis empeora con los alimentos. Tenemos la diverticulitis en el lado izquierdo. Rotura de aneurisma o aorta abdominal. Torsión testicular, sobre todo cuando está más abajo, a nivel genital el dolor. Y problemas ginecológicos. Entonces es importante ver, estoy ante una mujer, ante un varón. ¿Dónde le duele? En el lado derecho y en el lado izquierdo. Descarto que exista patología quirúrgica. Y de acuerdo a eso, yo ya comienzo, obviamente, a pedir mis exámenes, a hacer mis diagnósticos diferenciales, a dirigir prácticamente al paciente hacia un determinado diagnóstico y sobre todo solución rápida. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento es necesario considerar, como ya el paciente me dice, doctora, pero ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, todos los tratamientos que se oferten tienen que ser en aparatos urinarios viables. ¿Qué quiere decir, doctora? Yo tengo un cálculo en el uréter que condicionó este cálculo enclavado por años una ureterohidronefrosis. Ya mi riñón prácticamente está laminar, ya no tengo ya el parénquima, se ha perdido, me dicen el doctor. El otro doctor me ha dicho esto. Y veo las imágenes, indudablemente, si ya está perdido ese riñoncito, si no tiene, como se dice, la carnecita, el parénquima, no hay corteza, nada, todo es una bolsa de agua, pues ese paciente tiene que ser extirpado el riñón, porque más es el daño que el beneficio. Entonces, todos los tratamientos que se oferten tienen que ser cuando tengo un riñón funcionante. Si no tiene un riñón funcionante, si tiene menos del 15% de función, pues ya no lo saco. O sea, ¿para qué darle tratamiento a algo que el riñón prácticamente está perdido? Entonces, hay que depende mucho el tratamiento del sitio, el número, el tamaño, la densidad, que es la unidad de Hansen, cuán duro es, la repercusión sobre la anatomía de las vías urinarias de la función renal, si hay una infección urinaria asociada, complicaciones asociadas también, la presencia o no de destrucción congénita adquirida de las vías urinarias. Entonces, el tratamiento yo tengo que ver todo eso. Y de acuerdo a eso defino, como hay pacientes que llegan con cólicos, señora, usted tiene un dolor, tiene un cálculo que le está generando dolor, pero tiene el otro riñón viable. Entonces se convierte en una urgencia urológica. Y como urgencia le doy tratamiento y va a tener que ser un chequeo ambulatorio. Pero si es una emergencia, si viene un monorreno, si viene un paciente que está obviamente monorreno funcional, si viene un paciente que obviamente tiene cálculos en los dos lados, ese paciente no lo puedo mandar a casa, ese paciente tiene que ser hospitalizado. Y derivar la orina, ese es mi trabajo, tenemos que derivar la orina, porque si no se trepa la ureacreatinina, los azoados, puede ser un trastorno metabólico hidroelectrolítico, y al final el paciente termina obviamente a veces hasta dializándose. ¿Ya? Ahora, vamos al tratamiento médico. Lo primero, hay que también tener en cuenta, favorecer la progresión espontánea del cálculo, en terrenos siempre viables, como les digo. Se elimina hasta tener en cuenta que hasta el 80% de cálculos menores de 4 milímetros, 59% de cálculos entre 4 y 6 y el 20% mayor de 6. O sea, cuanto más chiquitos son, más fácil de que, más chance de que lo elimine espontáneamente. Lo que tiene que ir enfocado nuestro tratamiento hacia control del dolor. Ahí van los AINES, le ponemos diclofenaco, el metamizol, el ketorolaco. Usamos drogas un poquito más fuertes porque obviamente el dolor es muy intenso y no les pasa. Ya usamos los opioides y aquí en la cabeza tenemos el tramadol. Los antimiméticos, los hipnóticos, la hidratación, el paciente se le dice al señor tome agua, pero si tuviésemos que yo hidratarlo, no le encharco mucho porque si yo le genero más volumen, más obviamente más volumen sanguíneo, por lo tanto más filtración glomerular y todo, y genera más dolor, porque va a haber más distensión. Si tenemos el cálculo ahí, va a haber más distensión y más dolor. Le damos la colocación a veces de catéter porque tenemos que asegurar la permeabilidad de la vía urinaria. Ya, si viene con un cólico y hay una distensión, preferible en esos pacientes a veces colocarle de repente un catéter doble J o una nefrostomía para derivar orina en la parte superior. Y obviamente permeabilizamos, hacemos que el riñón no sufra
disminuimos la distensión y por ende el dolor. Después ya se le da el tratamiento definitivo para sacar la piedra. ¿Ya? La tansulosina, también uno de los medicamentos que damos para los pacientes prostáticos, lo damos a veces para cálculos, sobre todo en el tercio inferior, porque relaja la musculatura lisa y favorece de repente el peristaltismo y va a hacer que el paciente bote su piedra, ¿no? Ahora, tratamientos o procedimientos que tenemos nosotros en el mercado. La litotripsia extracorpórea, que no es más que la emisión de ondas de ultrasonido que van a destruir el cálculo, ¿ya? Pero tiene su indicación, generalmente cálculos renales de 1 centímetro, centímetro y medio, no más. Si son de 2 a más, hay que darle la nefrolitotomía percutánea, porque así no lo va a romper. Se le puede dar, como ya me venía un paciente como parecía un cuerno su cálculo y la que me decía, que les contaba, y si yo pierdo ese riñón mejor, doctora, tiene ahí como un cuernito, de andaba extracorpórea como 3, 4 sesiones, dice doctora, pero nada quebró. O sea, ese cálculo no lo va a botar con extracorpóreo. Ese cálculo tiene que serle nefrolitotomía percutánea. ¿Ya? Entonces, los éxitos de la extracorpórea, que es un procedimiento, ojo, ambulatorio, no es cirugía, va a depender del tipo de litotiritor, del tamaño del cálculo, composición y ubicación de este, y de la constitución física también del paciente. La obesidad a una distancia mayor a 10 centímetros entre la piel y el cálculo lo empeora los resultados. Cuanto más gorditos también no favorece mucho la litotripsia extracorpórea. En quienes está contraindicado, en pacientes embarazadas, en pacientes que tienen discrecias sanguíneas, en infecciones urinarias no tratadas, en malformaciones esqueléticas, en la obesidad, aneurisma cercalito y obstrucción de la litiasis, ¿no? Entonces, pero en general, este es un gran procedimiento, se puede dar también para cálculos de uréter, para cálculos renales, y obviamente la extracorpórea también para cálculos vesicales. La percutánea, eso sí es una intervención quirúrgica, ya no es procedimiento, va a ser en sala de operaciones, y sobre todo colocamos a nivel a través de la piel, llegamos obviamente en sala de operaciones, va a haber una máquina, un arco en C, para ver totalmente definir, va a haber una pantalla porque vamos a pasar un endoscopio por el riñón, pero para pasar obviamente por el riñón tenemos que primero dilatar obviamente la parte del acceso a la piel, el ostoma a nivel del riñón, y de acuerdo a eso de ahí se pasa el nefroscopio. Y a través del nefroscopio pues, podemos pasar una fibra de láser, una fibra de neumático para triturar la piedra una vez localizada. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta que para la nefrolitotomía percutánea o NLP, el tamaño del cálculo tiene que ser mayor o igual a 2 centímetros. La dureza del cálculo, sobre todo lo de cistina, oxalato de calcio y el monohidratado, y la vía urinaria. Son cosas vitales que hay que tener en cuenta para, obviamente, la nefrolitotomía percutánea. La ureterorenoscopía, así como hay un cistoscopio, acá también hay un ureteroscopio, es diagnóstico y terapéutica, y en estos casos se da también para cálculos de uréter. Por ejemplo, para cálculos en el tercio inferior obligado, se le hace una ureterorenoscopía, eso es lo que estamos ahorita batallando, que no tenemos ureteroscopio rígido, no tenemos en el hospital, y vienen un montón de pacientes con cálculos enclavados en la unión, a nivel de la unión ureterovesical. Entonces, estos pacientes es un calvario porque tendríamos que operarlo, hacer un corte cuando hay una cirugía que es menos invasiva, ¿ya? Y que obviamente termina mucho más rápido y el paciente también se integra a sus actividades normales más rápido. Entonces, la ureteronoscopía está para cualquier tipo de cálculo también. Y también es diagnóstica de paso, ¿no? Puede haber dolor pensando que era cálculo y al final era un tumor. Entonces, todas esas cosas define obviamente con una evaluación directa prácticamente de la vía urinaria, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan un poquito de cuenta, cálculos, por ejemplo, renales, ya cálculos sobre todo, hay mayores de 2 centímetros, la NLP, nefrolitotomía percutánea. Se puede hacer una ureterorenoscopía también retrógrada endoscópica también, o la extracorpórea, pero como última posibilidad. Por ejemplo, esta paciente dice, doctora, a mí me han hecho extracorpórea como 4 veces ya, en el 2020, ya pasaron también del 2019, creo, y hasta, imagínense, 2022, o 2020 ha sido, pues, antes de justo de la pandemia. Y obviamente me dice, doctora, sigue ahí mi piedra, no se ha quebrado nada.
Entonces yo ya lo estoy derivando a Lima porque el recurso físico no lo tenemos nosotros, y no hay que perder tiempo, si no va a perder así el riñón. Si es de 10 a 20 centímetros, se hace litotrisis extracorpórea o también urétero, una renoscopía retrógrada endoscópica. Si es menos de 10, extracorpórea o también ureterorenoscopía retrógrada endoscópica o nefrolitotomía percutánea. En los cálculos de polo inferior, ya, sobre todo a nivel renal, de 1 centímetro a 2, y factores desfavorables para la extracorpórea, se hace entramos a la endurología, o también jugamos, ¿no? Endurología y extracorpórea, ¿ya? Para cálculos. O sea, en general, a nivel renal, también se puede hacer para cálculos enclavados en la pelvis, se puede hacer cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Y se dice pielolito, piedratomía, porque ahí se va a hacer una abertura, obviamente para sacar la piedra de la pelvis renal. Y si es cálculo de uréter, hay que ver si es proximal, si es terciomedio o distal. Ya, si es proximal, mayor de 10 centímetros, tenemos las dos cosas, lidotrisis extracorpórea y la ureterolitectomía endoscópica, ¿no? Si es menos de 1 centímetro, litotrisis extracorpórea o ureterolitotomía endoscópica. Y si es distal, eso sí, a la cabeza, cálculos distales en uréter, lo mejor es hacer ese tratamiento endoscópico, es lo mejor. Después de, doctora, ¿le puede dar extracorpórea también? Sí, pero lo mejor es hacerla, obviamente, la ureterolitotomía endoscópica. Cirugía abierta o laparoscópica se hace sobre todo las pielolitotomías. Y si es cálculo vesical, se hace litotripsia endoscópica, igualito como una citoscopía, también ingresamos por la misma vía, y se da a través del litotriptor endoscópico, pasamos una fibra de láser o neumático y trituramos la piedra, ¿no? Puede ser, doctora, a cielo abierto, con un corte también. Si el paciente no tiene medios, de repente, doctora, o el paciente ya, doctora, ay no, doctorita, hasta estar con este calvario, hasta que encuentre cita, está pasando tiempo, se puede hacer una cirugía, obviamente, abierta también. Hay que recordar siempre cuidar el cuerpo, que es el único lugar en el que tienes que vivir. Ya, recuerden siempre, todos los tratamientos que se oferten en cálculos tienen que ser en terrenos que estén funcionando. Si tenemos riñones perdidos ya por la función, ¿para qué operar? Se tendría que sacar, si es que hace infecciones o le acompaña con dolor, hay una distensión marcada, y ya no hay forma de salvaguardar la función renal, terminamos extirpando el riñón. ¿Ya? Pero si ya hay chance, doctora, de que sí hay parénquima renal, todo eso se dan los tratamientos invasivos. Hay la extracorpórea, a nivel de arriba podemos la nefrolitotomía percutánea o la ureterorenoscopía retrógrada endoscópica. ¿Ya? Lo primero, siempre hablar con el paciente. ¿Tiene cálculo, señor? Hay una recurrencia, por favor, vaya al médico. Lo otro, nuestro enfoque tiene que ser en emergencia, aplacar el dolor. Tenemos que aplacar el dolor porque si no, obviamente, ese paciente pues termina, no sé. Si le damos de alta, vuelve y vuelve y vuelve. Hay mucha distensión, entonces provocada por el enclavamiento de la piedra, le colocamos un catéter por vía, obviamente, por vía endoscópica, con citoscopía le colocamos un catéter. Y de repente eso hace que disminuya el dolor en el paciente, y si disminuye el dolor, excelente, y después se le puede ofertar el tratamiento definitivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Puedo continuar con el otro tema? Chicos, Elena, Karen, ¿puedo continuar? Sí, ya, vamos. Ya. Entonces vamos al siguiente tema. La orquiepididimitis. Cuando uno habla de orquitis, obviamente es la inflamación del testículo, pero generalmente solo no viene. Por la continuidad anatómica, se inflama también el epidídimo. Entonces el mejor término acuñado sería orquiepididimitis. Ahora, la orquitis no es más que la inflamación de los testículos. Es un dolor testicular, a veces sin evidencia, hay dolor testicular también sin evidencia objetiva de inflamación.
De acuerdo al tiempo, puede haber aguda y crónica. Estamos hablando de más de 6 semanas un dolor, ya hablamos de algo crónico, hay una cronicidad en ese dolor, o en esas manifestaciones que tiene el paciente a nivel genital, ¿no? Entonces la orquitis aguda es la aparición repentina de dolor y tumefacción del testículo, o sea, hay un edema, todos signos logóticos asociados con una inflamación aguda, ¿no? En cambio, la crónica es una inflamación y dolor en los testículos, generalmente sin edema, sin congestión, pero persiste más de 6 semanas. Y la epididimitis es la inflamación del epidídimo, como ustedes ven acá en la figura, todo ese epidídimo totalmente enrojecido, y hay una epididimitis aguda, que es una aparición súbita del dolor y tumefacción también del epidídimo, asociados con su inflamación aguda. Y la crónica, hay una inflamación y dolor en el epidídimo, pero generalmente sin tumefacción, o sea, muy parecido a la orquitis también crónica, ¿no? Hay dolor, pero no signos logóticos. Y obviamente estamos hablando de un dolor más de 6 semanas. La orquitis es la causa más común de escroto agudo en mayores de 18 años, casi del 80-90%. Siempre tener que recordar, cuando vemos síndrome de escroto agudo, la orquiepididimitis está dentro de nuestros diagnósticos presuntivos, diferenciales. Vean, vamos a ver la torsión, vamos a ver cáncer de testículo, vamos a ver de repente el cáncer de testículo, lo otro también que es frecuente, la tuberculosis genital. Son patologías que nos pueden llevar a pensar que hay un síndrome de escroto agudo. El 56% de hombres mayores de 60 se asocian a obstrucción. Tenía un paciente hoy día, ha venido su control, tuvo un cuadro de orquitis en enero, y hoy día le pedía toda la información del aparato urinario porque tenía 56 años para descartar sobre todo que no tenga nada a nivel vésico-prostático, que le haya desencadenado la orquiepididimitis, ¿no? El 50% de pacientes también está asociado con manipulación o instrumentación, el 80% son de origen bacteriano, y 1 en 100 asociaría a una clínica de urología, bueno, en el caso de América del Norte, ¿ya? Miren, a finales del 90, el costo como era a nivel de Estados Unidos, fue también de $368, ¿no? La clasificación, tenemos una orquitis bacteriana aguda, una infecciosa no bacteriana, una orquitis no infecciosa, una orquitis crónica y la orquialgia crónica. En la bacteriana aguda, siempre hay que tener en cuenta esta secundaria infecciones urinarias y secundaria enfermedades de transmisión sexual. Esto es importante, ¿no? O sea, acá cuando tengamos estos cuadros genitales hay que ver ante qué paciente estoy, qué edad tiene el paciente, y de acuerdo a eso yo estoy pensando en mi cabecita qué patología está asociada, qué germen puede estar colonizando al paciente. Puede ser una bacteriana aguda, puede ser, doctora, me va a venir un paciente totalmente con los signos logóticos, o a veces asociada a la bacteriana, sobre todo tóxico el paciente. Hemos tenido un paciente así que en plena pandemia, un conocido que llegó y justo llegaba a la consulta, decía, doctor, y por teléfono todo, ¿no? Porque nosotros no hacíamos nada presencial y tuvo que ser hospitalizado volando, pues, ¿no? Porque teníamos que darle terapéutica, sobre todo tratamiento antibiótico. Su PSA también se le había elevado, ¿ya? Y obviamente viendo bien todos sus exámenes, la próstata crecida con retención urinaria, ¿no? Entonces, hay que ver bien eso. Cuando ustedes vean orquiepididimitis, qué edad tiene el paciente y de acuerdo a eso ustedes más o menos están pensando en sus diagnósticos presuntivos y qué probables causas tengan. Es bacteriana aguda, hay y la infecciosa no bacteriana que puede ser viral, fúngica, parasitaria o por rickettsias. La orquitis no infecciosa, idiopática, traumática, autoinmune. Hay una orquitis crónica, ya más de 6 semanas, y una orquialgia crónica. Y en el caso de las epididimitis, de la misma manera, una aguda bacteriana, secundaria infección del tracto urinario inferior, secundaria enfermedad de transmisión sexual, y la epididimitis infecciosa no bacteriana, que puede ser viral, fúngica, parasitaria, la epididimitis no infecciosa, idiopática, autoinmune, inducida por amiodarona, traumática, asociada a algunos síndromes, por ejemplo, la enfermedad de Behçet, es una enfermedad vascular, perdón, la epididimitis crónica también, igual como la orquitis, y la epidemialgia crónica, ¿no? Sobre todo las crónicas, más de 6 semanas, ¿no? Hay una orquitis aislada, por ejemplo, relativamente rara, origen viral, se propaga por vía hematógena y la causa más común es la parotiditis. O sea,
El virus de la papera puede dar, en los niños, por ejemplo, cuadros de orquitis. Si ves orquitis, siempre ve las paperas. O al revés, si tiene paperas el niño, anda una chequeadita a nivel genital también. Y en la patogenia y la etiología, por ejemplo, de las orquitis, ya sobre todo las bacterianas, en la orquiepididimitis, mira, en las infecciones del tracto urinario hay que ver niños y hombres de edad avanzada. Si es muy chiquito y tú ves que el teste se inflama, mira siempre el pene, porque por algún lado, si me está haciendo una infección baja, hay que ver por algún lado existe un ingreso de gérmenes, y a veces los niños no tienen el reparo, las mamás, de hacerles obviamente el descenso del pellejito, del prepucio, y están con unos penes totalmente con balano, una adherencia balano-prepucial. Recién me llegaba un señor, por ejemplo, ay doctorita, me llaman como a la 1 de la mañana, con retención urinaria, estaba de RT. Doctora, así he estado, pues yo, así he estado, me dice, de ígimo, señor, con unas condiciones de higiene, chicos, que era para, de verdad, para jalarle las orejas. Yo entiendo que tú puedes tener mucho dolor, pero que el pene esté blanco como la nieve, eso no lo compré. Lo único que me refleja es suciedad, ¿no? Mal higiene, abandonado, un señor que se pueda limpiar, o sea, y así llegan los pacientes. Entonces, en los niños, igual hay que ver el pellejito, por ahí de repente estuvo cerradito. Si es un hombre de edad avanzada, infección urinaria, vean próstata, tiene que ver, ya ustedes salvaguardan la orquiepididimitis, pero ustedes me derivan al urólogo y el urólogo va a tener la obligación de examinarle toda la parte urinaria, ¿ya? Porque por ahí puede haber diseminación de los gérmenes, a través de, sobre todo, vesículo prostático. Si son enfermedades de transmisión sexual, ya, también puede dar la Neisseria y la clamidia, sobre todo en jóvenes sexualmente activos. O sea, así para que vean ustedes que testículos inflamados, revisen siempre, ¿no? Por eso que acá la clave es la edad del paciente. La edad del paciente, una orquiepididimitis. Por un punto de entrada hubo por ahí. En ese pene que yo les digo que parecía nieve, un copo de nieve. Totalmente desasiado, era un pene blanco, chicos, blanco. Tenía que ponerle la sonda, pero Dios mío, tenía que dar primero una higiene bien así, pero le saqué todo el sarro, el esmegma que está a nivel del surco balano prepucial. Entonces, eso ya, a mí yo le digo a la hija, ¿no? Pero doctorita no me dice nada, no, tiene que también siempre, y no me canso a veces de decirle, de educar al paciente. Entonces, por ahí puede haber sobrado, a pesar que el varón tenga obviamente todo más externo y esté en ventaja sobre la mujercita para la migración de gérmenes por vía ascendente, pero si yo veo esa suciedad, ¿cómo no va a entrar gérmenes también por ahí? Como que el paciente está pidiendo pues a gritos que le ingresen las bacterias, ¿no? No se baña, todo sucio, indudablemente. Se asocia generalmente con epididimitis, la orquitis, y los patógenos urinarios más frecuentes, la Escherichia coli y la Pseudomonas. Menos frecuentes, las estáfilo y estrepto. Y hay una variedad, o sea, la orquitis santulogranulomatosa, que es rara, ya, pero acá sí el paciente termina orquidectomizado, sacamos el testículo porque es una lesión destructiva, es rara, gracias a Dios, pero está asociada a Proteus y a la Escherichia coli. Pero existe también la orquitis santulogranulomatosa. Terminas prácticamente quitando el testículo. Ay, Dios mío, ¿qué dice? Lo pasé. Esperen. Ahora vamos. Ya, entonces en esto hay otras infecciones por micobacterias también, tuberculosis, la terapia con bacilo de Calmette, infecciones por hongos, parasitarias, orquitis no infecciosa. Lo más común es la bacteriana, acuérdense, ¿no? Hay también algunas que no son bacterianas y obviamente dan toda la sintomatología. Ahora, si vamos a la epididimitis aguda, miren este gráfico para que no se olvide. Por ejemplo, si es un lactante, niño, muy parecido igual, prácticamente a la orquitis aguda. Si yo veo en este corte sagital y veo acá el pene, miren el testículo no está solo, tiene su cordón, el cordón espermático, el conducto deferente. ¿Y dónde desemboca? Si yo voy acá está la glándula prostática, acá está la uretra. Si yo veo endoscópicamente el piso de la uretra prostática, ahí tiene el verum montano. ¿Y quién llega en el verum montano? Hay los orificios de los conductos eyaculadores. Entonces, hacia ahí llegan, desfogan ahí, ¿no es cierto? Si yo tengo un cuadro prostático
Si yo tengo una retención de orina y hay una migración de gérmenes, lógicamente ustedes sigan la flecha, ¿cómo no voy a contaminar mi testículo? Si yo tengo acá cerrada la punta del pene, viene la orina, igual hay una estasis de orina, circula todo en sentido contrario, termina también dañando, obviamente, infectando o inflamando mi testículo. Entonces, sí, pues, obviamente, si hay una mala higiene, si en los niños, cuando hay infecciones de vías urinarias, sobre todo, hay la fimosis o adherencias balano-prepuciales, que no genera una buena higiene en el niño, puede llevar o condicionar a la aparición de gérmenes y que me afecta a nivel testicular. Entonces, si les da un lactante sin niños, hay que ver alguna anomalía congénita, genitourinaria, la fimosis, váyanse de frente a buscar, a revisar el pene. Si en hombres mayores se presentan estos cuadros de orquiepididimitis aguda, piensen primero patología vésico-prostática en la cabeza, HBP, infecciones de vías urinarias, señor, o cateterismo, doctora. A mí hace 2 días, madrecita, me hicieron una biopsia prostática. A pesar que tomamos los reparos, puede llegar el paciente siendo fiebre o con una infección, obviamente, de la gónada. Doctorita, a mí me han operado de próstata, salí de alta, he salido bien, pero después en mi casa se me ha hinchado, obviamente, el testículo. Ya, hay ese antecedente, había una manipulación, obviamente, a la hora de operar, y no, pero no del testículo, sino de por sí de la vía urinaria. Hay migración de gérmenes y, obviamente, en sentido retrógrado, afecta a nivel testicular. Postpuber, hay que tener en cuenta las prostatitis bacteriana o la vesiculitis seminal. En hombres sexualmente activos, menos de 35 años, sobre todo en las enfermedades de transmisión sexual, a la cabeza, ¿no? Y la mayoría de los casos los testículos también están involucrados, por eso que decimos nosotros orquiepididimitis, nada de solamente orquiepididimitis. En la crónica, la epididimitis crónica, en muchos de los casos hay una epididimitis previa aguda que no ha recibido tratamiento adecuado. Está asociado también a otro tipo de enfermedades como esta enfermedad vascular que también lleva a una epididimitis crónica. Si hay epidemialgia crónica, es una etiología poco rara, poco clara también, después a veces de la vasectomía, ya hay un dolor ahí en el epidídimo. 1 en 100 hombres describen dolor severo 6 meses después y afecta obviamente su calidad de vida, pues, ¿no? Entonces, en las causas de la epididimitis tenemos, si son niños y adultos mayores, bacterias coliformes que causan bacteriuria. En hombres sexualmente, por ejemplo, activos, vemos si son menores de 35, hetero, bacterias que pueden ocasionar una uretritis, ya la neisseria, la clamidia. En los hombres homosexuales, el coito anal nos va a dar sobre todo el Escherichia coli, Haemophilus. Entonces, explicarle a los pacientes que mucha higiene, el pre y poscoito. Puede también haber el TBC y el bacilo Calmette-Guerin, virus, hongos, micoplasmas, brucelosis. O sea, hemos tenido un cuadro, cuando les contaba siempre a todos los grupos, le he contado porque eso me impactó bastante y es decir, contar, ¿no? Un paciente que venía con una masa ahí testicular grandísima. Uno dice, no, doctora, nosotros lo tomamos como cáncer, llegó por emergencia. Dura, media así, pero entre color rojo, violáceo, todo, ¿no? Cáncer. Al final, el paciente hicimos un abordaje inguinal, no lo sacamos por vía transescrotal, y el resultado de patología salió siendo una tuberculosis. Y este paciente se le corrió la patología, el residente corrió, ¿por qué? Porque él vuelve a reingresar. Normalmente nosotros operamos, le damos de alta después de unos días y el paciente recoge la patología por consulta externa. Pero vuelve a ingresar este paciente por fiebre, de todos los días después del alta, y con un malestar, decaimiento, no quería ni comer. Entonces el paciente, pensamos en una infección de la herida operatoria, todo eso, pero al final era la tuberculosis. Y acuérdense que la TB a nivel genital, lo primero que ataca es el epidídimo. En la mujer, las trompas de falopio. Entonces hacen una epididimitis también por el bacilio, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Y en nuestro medio, chicos, siempre hay que pensarlo, porque tuberculosis hay. Ahora, la orquitis, entonces va a venir un dolor testicular de reciente inicio, con todos esos signos flegóticos de edema, congestión, irradiado al flanco, a veces a la ingle. Puede haber un hidrocele también asociado por el mismo problema inflamatorio con una transiluminación positiva. Si es más aguda y bacteriana, el paciente va a presentarse más tóxico, fiebre,
de repente malestar general, hay malestar también abdominal, náuseas, vómitos, síntomas en algunos casos de parotiditis, infección de vías urinarias, enfermedad de transmisión sexual, prostatitis. Puede ser una o uni o bilateral, generalmente es muy rara, ¿no? La viral. Y vemos este paciente, ¿no? O sea, un esquema muy animado, donde vemos lo normal, como en las orquitis se inflama, hay edema, que síntomas vegetativos se acompañan, cuanto más bacteriano y más agudo es, hay síntomas generales, hay un dolor moderado a severo, fiebre. Entonces vemos en la orquitis, por ejemplo, la orquiepididimitis aguda, infecciosa, el paciente es tóxico y febril. Y vamos a encontrar un hemiescroto, como les había mencionado, eritematoso, con edema y dolor. El cordón espermático engrosado, a veces también, muy hipersensible a la palpación. Y tenemos los reflejos, el hidrocele, el signo de PREM positivo, el reflejo cremastérico presente, que lo vamos a ver en un cuadro para que ustedes tengan un diagnóstico diferencial. En la orquitis crónica y la orquialgia, episodios previos de dolor testicular, secundaria a una orquitis aguda bacteriana, trauma u otras causas. Hay un dolor testicular crónico en un grado que podría afectar seriamente el funcionamiento y la calidad de vida. No es tóxico, grábense que lo crónico, que más de 6 semanas, el paciente no viene tóxico, el paciente viene refiriendo dolor, pero no, ya no hay los signos flogóticos, no tenemos la congestión, no vemos también el edema, pero sí, pues hay dolor. Ya podría encontrar el testículo algo indurado y sensible a la palpación casi siempre. En la epididimitis, la misma presentación clínica que la orquitis, o sea, ya casi lo mismo porque hablamos de orquiepididimitis. En la aguda no infecciosa, cuadro clínico similar, parecen de apariencia tóxica y fiebre, y es posible que no exista una diferenciación clínico-etiológica entre epididimitis y epidemias. Y el paciente suele referir dolor de larga evolución, localizado en el epidídimo, ¿no? Entonces, algunos terminamos extirpando el epidídimo ante un dolor crónico intratable. Exámenes que van a pedir si estamos ante un cuadro agudo infeccioso, pedir la batería, obviamente un hemograma completo, un examen general de orina, urocultivo, ya que puede estar negativo, un hisopado uretral si vemos una secreción por el pene, prácticas sexuales de riesgo de descarga uretral, exudado uretral, tinción de Gram, leucocitos, solos en frotis uretral, por ejemplo la clamidia, el test de ELISA. O sea, todos esos exámenes podemos pedir, ¿no? Porque estamos con alta sospecha. Si vemos un paciente joven, que es un paciente que tiene desordenado en la vida sexual, promiscuo, ya, entonces con mayor razón tengo que pedir VIH, BDRL, todos los exámenes, el hemograma, todo, ¿no? Glucosa, creatinina, porque a veces hacen una ira. Generalmente no he visto que se monte una insuficiencia renal aguda por este problema, pero sí hemos visto un paciente agudo, así, libre, ¿no? Tóxico, con mucho dolor. En la ecografía Doppler, dentro de los exámenes que nos ayudan, aparte de la clínica, que ustedes es vital que vean, van a evaluar, y siempre, chicos, comiencen por el lado contralateral, el no enfermo, ya no se vayan al lado afectado, sino al lado que no, para que tengan un punto de comparación. Y de ahí, obviamente, doctora, le pido la ecografía Doppler. ¿Por qué es importante? Si el diagnóstico no es evidente, la ecografía escrotal se ayuda mucho y aparte, sobre todo, te permite descartar otras patologías, como por ejemplo las tumorales. El epidídimo, vemos un epidídimo agrandado, el hidrocele, otros diagnósticos que nos ayudan a sumarlos dentro del síndrome de escroto agudo. Te ayudan por eso, ¿no? Doctora, ya, bueno, tengo consignado. Y generalmente, en las orquiepididimitis, el flujo ya testicular está aumentado. En los problemas inflamatorios, el flujo está aumentado. Y acá la clave, el tratamiento son medidas generales, reposo en cama, soporte escrotal, no hay agentes virales, antivirales específicos, ¿no? Para la orquitis urliana, pueden ser manejados de manera ambulatoria. En el hospital, ¿cómo lo manejamos? Le damos tratamiento parenteral, unos 5 días, después el trabajo en casa, y el trabajo es más del paciente que del mismo médico, porque tiene que reposar. Doctora, yo trabajo en moto, debe dejar la moto. Doctora, yo soy chofer, tiene que dejar, obviamente, por lo menos un mes con un buen suspensor. Doctora, ¿puedo levantarme a hacer sí?
es un reposo relativo, no absoluto. Le damos antibióticos y el paciente tiene que seguir tomando antibióticos por lo menos 2 semanas más, ¿ya? Y obviamente, si es diabético, si es hipertenso, toma sus medicamentos. Los alimentos no se limitan, no hay problema, pero sí la actividad física. Deben evitar la actividad física, no pueden estar así, doctora, su vida normal, manejando, nada que que exija una compresión perineal, ¿ya? La intervención quirúrgica rara vez indicada, le hemos indicado a veces epididimitis crónicas, hemos terminado extirpando el epidídimo, y en algunos casos hay bloqueo de cordón espermático para aliviar el dolor severo. Entonces, acá explicarle a la paciente también, porque ellos creen que tomando antibióticos, doctora, y tomando antibióticos mi esposo, mi papá, ya se va a deshinchar, van a bajar el volumen. No, tienen la costumbre que piensan que el antibiótico les va a quitar todo, ¿no? Van a disminuir el hinchazón, va a disminuir el edema. Mentira. Eso con reposo. ¿Cuánto tiempo puede durar? Hasta a veces un mes. No necesariamente una semana, 2 semanas, 3 semanas, a veces un mes, a veces pasado un mes. Cuando es una orquitis aguda, tratamiento, yo ya tengo la edad del paciente, lo importante más o menos es indicar un antibiótico empírico. Perdón. Entonces, iniciamos con antibiótico empírico, sin esperar urocultivo, ¿ya? Más o menos, como le digo, asociado un poquito a la edad y a la patología, que probablemente es la más frecuente en esos casos. Si es una enfermedad de transmisión sexual, está asociado, estamos hablando de un joven promiscuo y lo estamos tratando, o que viene con mucha sintomatología, algo, entonces nosotros le damos acitromicina, 1 gramo, o la ceftriaxona, damos 2 gramos, por ejemplo, por día, por 2 días, y de ahí le seguimos con una dosiciclina por 14 días. Si es una infección no específica, las quinolonas va muy bien, la amoxicilina va bien, o en otros casos, los aminoglucósidos. ¿Ves? Pacientes sin práctica sexual, el trimethoprim sulfa. En casos floridos, los aminoglucósidos va muy bien, y se suma también antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, de tal manera que esto, pues, mínimo son 15 días de tratamiento. Y acá, y aún con eso, señora, a descansar. El esposo tiene que reposar. En la epididimitis aguda infecciosa va a depender de la causa probable y organismo, y también, obviamente, en hombres menores de 35, la ceftriaxona, la odoxi, en mayores de 35, las quinolonas. Ten en cuenta que en mayores, sobre todo las quinolonas. Los tratamientos en las orquitis, en la epididimitis crónica, por ejemplo, de apoyo, antiinflamatorios, analgésicos, terapias a veces de calor y bloqueos nerviosos, se autolimita a años, en años, condición autolimitada en años, y algunos pues terminan extirpando la gónada, ¿no? Una orquidectomía, control de dolores refractarios, sobre todo, se extirpa la gónada, ¿no? Y epidídimo solo también en manejo refractario se hace la epididimectomía, extirpación del epidídimo. El 50% de pacientes de probabilidades de curar su dolor. Le damos antiinflamatorios, analgésicos, reposo, y obviamente sus antibióticos también, ¿no? El diagnóstico diferencial es, chicos, siempre piensen torsión testicular. A nivel genital, el peligro más grande que puedan pensar es la torsión testicular, porque el resto te da tiempo de manejo. Lo primero tienen que descartar si no hay una torsión testicular. Y la torsión testicular generalmente es de horas. Es vital para preservar la gónada. Entonces, doctora, ya descarté que es torsión, no estamos ante una torsión. Ah, excelente. Puedo pensar en un cáncer, puedo pensar en una orquipidimitis, puedo pensar en un hidrocele, una hernia inguinoescrotal, doctora. Puedo pensar, pero me da chance de manejarlo. En cambio, la torsión testicular, yo tengo que volar, porque de por medio está la preservación de la gónada. Complicaciones, absceso escrotal, y obviamente los problemas inflamatorios pueden alterar la calidad también del semen, y por ende la calidad también de los espermatozoides, ¿cierto? El edema hemiescrotal puede permanecer por 4 a 6 semanas, ¿ya? Y duración del epidídimo puede ser indefinida también. Vemos, mire, estos pacientes, un cuadro de torsión, un cuadro de orquipidimitis. El paciente, uno es más joven, otro es mayor de 18 años, la orquipidimitis. Puede haber aguda y crónica. En cambio, el dolor acá en la torsión es un dolor a veces brusco, intenso, con todo un marco vegetativo.
Ya hay urgencia de tratamiento porque sí, si yo no lo trato pasa menos de 6 horas, el paciente tiene alta posibilidad de infartar el testículo y perder el testículo. En cambio acá no, manejo totalmente médico, clínico, darle antibióticos a largo plazo, ¿ya? Puede ser por vía oral o parenteral, puede haber la terapia combinada, como si fuese una enfermedad de transmisión sexual. Y este cuadro que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? La torsión testicular, los apéndices testiculares y la orquiepididimitis. Torsión testicular, el cordón se tuerce, el testículo se rota, es un testículo ascendido, horizontalizado, el signo de Guberneur, cordón acortado, ¿no? Positivo. Los apéndices, que son vestigios de conducto mileriano, que es chiquititos, que están a veces encima en el polo superior, en la parte lateral del testículo, acá la posición del testículo no cambia. En la orquiepididimitis también es normal. La relación epidídimo-testículo, sobre todo acá en la torsión, se pierde. Como hay una rotación, se pierde. El epidídimo, obviamente, está más anterior. En la torsión del apéndice es normal la relación epidídimo-testicular. Y en la orquiepididimitis se borra el límite normal entre el epidídimo y el testículo, ¿no? Y acá vienen estos dos signos, o sea, un signo y un reflejo, que es importante para el diagnóstico diferencial. El signo de Prehn significa elevar el testículo al canal inguinal. Ya, ese es el ejercicio. Elevo el teste al canal inguinal. Cuando uno dice signo de Prehn negativo, se da en la torsión testicular. ¿Pero por qué es negativo? Porque yo lo elevo y le aumenta el dolor. Cuando yo elevo el testículo hacia el canal inguinal ipsilateral del testículo, que obviamente viene con la molestia, y disminuye el dolor, decimos signo de Prehn positivo, ya, que es en la orquiepididimitis. O sea, lo elevo y obviamente disminuye el dolor, signo de Prehn positivo. ¿Ya? En cambio, cuando la torsión no te aguanta, tú le elevas el testículo y aumenta el dolor. Eso se dice signo de Prehn negativo. Cuando hay una torsión de un apéndice, es indiferente. El reflejo cremastérico, yo paso la mano en la parte súper interna del muslo y hay un ascenso, o sea, hay una contracción del cremáster. Entonces se sube un poquito la bolsa escrotal. Entonces aquí en torsión está abolido, en la torsión está presente, no se afecta, y en la orquiepididimitis también está presente. Y si nos vamos acá, la mancha, hay una mancha azulada, generalmente es más en la torsión de los apéndices testiculares. En el resto no hay. Entonces hay que ver un poquito el signo de Prehn, el reflejo cremastérico, veo la clínica, primero qué paciente estoy, chicos, de qué paciente estoy, luego vamos a examinar al paciente, comiencen siempre por el lado que no está afectado, ya, pero también es cierto que algunos se ve tan hinchado, doctor, que parece que estuviesen los dos testículos comprometidos, pero siempre debe haber uno. Diríjanse por el lado que está menos afectado, ¿ya? O el que no tiene nada, y de ahí van al testículo que está obviamente comprometido, para que tengan un punto de comparación. Y hacen su reflejo, el reflejo de Prehn, el reflejo, perdón, el signo de Prehn, el reflejo cremastérico. Ven todos, ¿ya? Y eso obviamente me permite para después orientar un poco también el tratamiento. La edad del paciente, que es vital. Entonces, cosas claves que tienen que marcar. La orquitis suele asociarse con epidemias, ¿ya? Excepto cuando la etiología es viral, pero generalmente se asocian, por eso que el mejor término es orquiepididimitis. La causa de la epididimitis y la orquitis por lo general tiene relación con la edad del paciente. Lo tienen que, ustedes cuando le den patología genital, sobre todo inflamatoria, miren qué paciente está y qué edad tiene. De ahí sacan mucho de las cosas. Los antecedentes, por ejemplo, las prácticas sexuales del paciente. Ya, otras enfermedades, si se da un mayorcito hay que pensar de repente patología psicoprostática. La presentación aguda suele relacionarse con infección o isquemia. ¿Ya? En pacientes jóvenes, el diagnóstico diferencial más importante, sobre todo la torsión testicular. Eso ni punto de comparación, o sea, la torsión testicular es lo más importante. Siempre hay que recordar, chicos, que mantener el cuerpo con buena salud es un deber, de lo contrario no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mentes fuertes y claros. Esta parte de la teoría es más corta, lo único que yo quiero que tengan en cuenta, diagnósticos diferenciales. Cuando ustedes tengan en emergencia un aumento de volumen del testículo, edad del paciente, descarten patología quirúrgica. Patología quirúrgica de emergencia es la torsión testicular. Doctorita, ya descarté, no es.
pido mi ecografía, no estoy contento, doctora, no me convence en la clínica la ecografía, y lo mejor es la ecografía Doppler. En la orquiepididimitis suele estar incrementado el flujo, ¿ya? En cambio, la torsión, salvo que sea una torsión que recién se inicia o sea parcial, generalmente puede haber flujo, pero normalmente hay un silencio en las torsiones testiculares ya prácticamente confirmadas. Ahora, después, ¿qué más? Diagnóstico diferenciales, me quedo con la orquiepididimitis, le doy tratamiento a mi paciente, puedo yo dar un tratamiento parenteral, si tienen en casa, le puedo sumar también en la nalga o en la vena, y de ahí tratamiento por lo menos mínimo 15 días. Darle sus medicamentos o antibióticos, antiinflamatorios, y el reposo del paciente es básico, es vital. Explicarles dentro de la parte del tratamiento, pues ellos tienen que reposar, ¿ya? Un mes por lo menos. Un mes el paciente tiene que estar así. Y tratar de quitar ese paradigma que la gente cree, ese chip que tienen que el antibiótico es para que te desaparezcan los síntomas. Mentira. Eso es para evitar, obviamente, cuando son diabéticos, mucha mayor razón. Hácenos con pinzas también. A veces, sobre pretexto de una inflamación, me hace un absceso escrotal y, Dios mío, después se convierte en una gangrena de Fournier, una fasciitis necrotizante y totalmente se comen los tejidos toda la infección polibacteriana. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Prendan cámaras. Karen, Cristian, Emily, un poquito larga la tarde, ¿no? Karencita, tú estás en carro. Sí, ya estoy regresando a mi casa, estaba en la universidad. Le comentaba pues ¿cómo se llama? ¿Quién pues? A Marielita, ¿no? Nos ha llegado un documento a nosotros, ha sido la semana pasada. El jefe del servicio nos ha pasado un documento en la cual prohíben el ingreso de alumnos. No sé si algunos docentes que trabajan en Almanzor habrán llevado calladito a algunos alumnos, ¿no? En la práctica todavía, porque estamos dentro de la emergencia sanitaria y está prohibido el paso de los alumnos. Eso, bueno, en el Almanzor más estricto, ¿no? Probablemente en el MINSA ustedes puedan sacarle la vuelta a eso, pero en el Almanzor está la cosa más seria. Ya nos pasaron documentos, por favor, a los docentes y todo eso. Pero igual yo hay que ser respetuosa con las normas. Y esperando pues que baje todo esto, ¿no? Y obviamente ya se pueda volver a la práctica, porque la verdad ustedes la necesitan. No es lo mismo que me escuchen nada más. Aunque sea viendo un casito ya se clava, ya sabe qué hacer, cómo hacer, como también nos pasa a nosotros, ¿no? Cada día se aprende, cada paciente es diferente, lo que el paciente A ve es totalmente diferente. ¿Ah? Priscilita, también están ustedes, mis chicos, mi Iván está durmiendo. Jesucito, Luis Jesús, mis dos Jesús, por favor, prendan cámara. Leslie, Jesús también está en carrito. Chico, estás conduciendo tú mismo, Jesús, ¿no? ¿Tú estás manejando, Jesús? No. Estoy estacionado ahorita, doctor. Este bandido, hoy se choca. Ay, chicos, la modernidad. ¿Cuándo pude a escuchar clases así como ustedes, no? En virtual. Ya, mis chicos lindos, entonces no preguntas, ya respondan hoy día tienen su examen, está facilísimo, el post-test, ya su informe que ya está abierto ya para que lo respondan y lo trabajen hasta el día sábado, y el seminario foro, que son preguntas, en los seminarios foros y algoritmos, por favor, nada de mucho tema, y en los informes sí pueden explayarse, ¿no? Y poner su referencia bibliográfica, no se olviden de sus carátulas en sus trabajos, por favor. Ya, nos despedimos entonces, un abrazo, un besote, buenas tardes. Doctora, dime, Karencita. doctora, antes que me olvide, el doctor Gómez, Carlos Gómez de traumatología le manda saludos, nos dijo que le dijéramos. Como nos olvidamos la primera clase, nos olvidamos de decirle, nos dijo que le mandáramos saludos. Saluda, Carlitos, mi pata es. Buena gente. Sí, doctora, el doctor Gómez nos dijo que le mandemos saludos. Ustedes se comen los saludos, y no me han dado mis saludos. Mándenle saludos, un abrazote. Dile que le estoy esperando para su consulta urológica, que ya le toca ya. Dile, doctora, la doctora ya está lista con guante fino, con guante elegante, dile. ¿Ya? Un abrazote, chicas. Cuídense mucho, chicos. Todavía manejen. Cuídense mucho, doctora. Por favor, ¿no? En centros de salud todavía, en hospitales también. Tami Ángelos, a todos y Tristón. Ya está. Hasta luego, doctora. Eso. Cuídense mucho. Chicos. Gracias, doctora.
Gracias, doctora. Luego, cuídense. Chao, de aquí el jueves.